Gracias por la invitación por parte de la Universidad Autónoma de Guerrero, como una manera pues, de seguir estrechando nuestros lazos entre nuestras instituciones. Y en este caso, pues esa manifestación de ese lazo pues es esta charla, conferencia sobre el ciclo urbano del agua, ¿no? En el sentido de que pues, todos usamos el agua, ¿no? Nunca hay que olvidarse de eso. Sin agua no hay vida. Y aunque pues la tenemos siempre presente, muchas veces, hay que decirlo, nos olvidamos de ella, ¿no? Y entonces en esta charla pues nos enmarcaremos en qué hacemos con el agua en las ciudades, no solo en las grandes ciudades, sino en cualquier localidad donde pues hay un abastecimiento, un uso del agua y posteriormente pues su evacuación, ¿no? Bueno, sin más preámbulos, entraremos. La idea es dividir esta charla en 5 partes, una breve introducción, después hablaremos de los componentes del ciclo del agua y después 2 puntos que considero muy interesantes, que es en relación al mejor uso de nuestras aguas en las ciudades. Estos 2 conceptos se basan en el reuso de aguas tratadas y en lo que se conoce hoy en día como ciudades esponja. Y finalmente unas breves conclusiones. Bueno, pues yo creo que todos conocemos el ciclo del agua, al derecho, al revés, a la izquierda, de norte, sur, este, oeste, y que hace referencia a cómo el agua pues, va circulando los diferentes reservorios que tenemos en el planeta, ¿no? Desde los océanos a la atmósfera, sobre la superficie del suelo, se infiltra, dando lugar a las aguas subterráneas. A semejanza de este ciclo del agua, podemos también hablar del ciclo del agua en las ciudades, porque hay que plantearse pues, qué sucede en la ciudad con el ciclo del agua. Generalmente pues, solo pensamos en el agua de la llave, ¿no? Pero esa agua dentro de una ciudad, de una zona urbana, pues también circula. De forma que yo les quisiera invitar como una mera reflexión a que se hagan una serie de preguntas para que se den cuenta de que el agua está presente en la ciudad en cualquier momento y en cualquier situación. Entonces yo me puedo preguntar de dónde viene el agua de mi casa. Está la famosa anécdota de que a un niño le pregunta de dónde viene la leche y le dicen del frigorífico, ¿no? Pues es de dónde la sacan. Pues de la forma manera, pues nos podemos preguntar de dónde viene el agua de mi casa, cuánta agua uso en mi casa, dónde uso esa agua y dónde en mayor cantidades, ¿no? Dónde uso más el agua. ¿Qué pasa con el agua una vez esta sale de mi casa, ¿no? Pues a través de los desagües. Y bueno, pues como una generación, como habitantes de este planeta, ¿no? Y queremos un desarrollo sustentable, pues nos tenemos que preguntar qué acciones puedo llevar a cabo para usar menos agua y qué puedo hacer para contaminar menos agua, ¿no? Entonces, esta serie de preguntas pues, nos reflexionan qué papel juega el agua en nuestro entorno, ¿no? Y en este caso en nuestro entorno urbano. Y como un ejemplo, pues uno puede buscar de cuánta agua uso en cada casa de cada quien, ¿no? Entonces, hay estas cifras, ¿no? Para que se den cuenta de la cantidad de agua que al día usamos en nuestros hogares, ¿no? Pues como dicen, ¿no? Los datos son estimados y pues, depende de... Hay casas más ahorradoras, hay casas menos ahorradoras, hay climas que favorecen a usar mucha más agua que otros, ¿no? Y entonces pues nos habla pues, que en el inodoro usamos en torno a los 5 litros, en una ducha de 5 minutos 10 litros, lavarnos las manos 30 litros, cocinar 8 litros, lavar platos 50, beber pues 2 litros, la lavadora 80 y bueno, y lavar el coche 500 litros, ¿no? Entonces, si ustedes estas cifras las multiplican por los números de habitantes que hay en su población, pues se darán cuenta que al final ya empiezan a sumar muchos, muchos, muchos litros, ¿no? Porque vamos poniendo ceros, ceros, ceros. Y ya no estamos hablando de litros, ya estamos hablando de centenares de litros y de millones de litros, ¿no? Entonces eso implica
una gran cantidad de agua de la cual debemos hacer un buen uso. Bueno, pues ya sabiendo que el agua está presente en las ciudades y que hacemos mucho uso de ella, pues podemos hablar de cuáles son los componentes de este ciclo del agua en las ciudades. Bueno, este ciclo pues, se conoce como el ciclo urbano del agua, ¿no? Tiene fundamentalmente 6 componentes. Uno es la captación. Nosotros podemos obtener agua en cauces superficiales, en los acuíferos, agua subterránea o incluso del mar. Pues ya tenemos ciudades en México que desalinizan agua de mar, ¿no? Para abastecimiento. Después, el siguiente paso, una vez obtenemos esta agua, es potabilizarla, ¿no? Para que pues, cumpla con los requisitos sanitarios y la podemos usar. Una vez potabilizada, pues se almacena y se distribuye pues, a través de la red de distribución, tanto en lo que es nuestras propias casas, ¿no? Como también en muchas zonas urbanas, ¿no? Hay que incluir pues, el desarrollo industrial que puede haber y todo lo que es las zonas verdes que existen, ¿no? Una vez hemos usado el agua, pues la desechamos, ¿no? Esa agua desechada se recoge a través del alcantarillado y lo ideal y lo deseable, pues que después de recogerla en el alcantarillado la llevemos a un sistema de tratamiento de aguas residuales para que con ello pues la podamos retornar al medio con las mejores características, ¿no? Porque ya sabemos que este proceso de usar el agua dentro de nuestra ciudad pues implica que se va a ir contaminando, ¿no? Es decir, no se puede evitar esa contaminación del agua, ¿no? Por el uso que hacemos de ella. Y entonces, en el momento en que esa agua pues, que recogemos en el sistema de alcantarillado no tiene el suficiente nivel de tratamiento, pues se nos generan estos problemas que muchas veces vemos cuando sobre todo nos acercamos a los cauces superficiales, donde vemos los ríos contaminados, ¿no? Entonces, si ven, pues también es un ciclo, porque si retorna al medio, pues posteriormente de ese medio, pues volveremos a captar el agua, ¿no? Entonces, pues también podemos hablar de ese ciclo urbano del agua. Bueno, dentro de este ciclo urbano del agua nos vamos a fijar pues, en lo que es propiamente la captación, ¿no? Que es lo que, pues como su posgrado en recursos naturales, ¿no? O en ciencias de la tierra, pues es donde nosotros en nuestro perfil de conocimientos es donde los podemos aplicar más. Entonces, esa captación supone de dónde vamos a obtener el agua que vamos a usar en nuestro entorno urbano. Pues bueno, lo primero que hay que saber es cuánta agua necesitamos, ¿no? Aquí hay unas cifras de los litros de agua que por persona y por día se utiliza en el mundo, ¿no? Desde Estados Unidos hasta Israel. Y en el caso de México nos están hablando en promedio, ¿no? Que usamos entre 380 y 360 litros al día, ¿no? Estamos entre los países, creo que somos el 5.º país del mundo de los que se tienen cifras, que más agua consumimos por habitante, ¿no? Entonces eso supone una gran cantidad de agua que es necesario captar para cubrir esos abastecimientos. Entonces, esta agua que utilizamos en México para cubrir nuestras necesidades en el entorno urbano, pues en estas cifras podemos ver de dónde procede, ¿no? Entonces, este es nuestro abastecimiento público y hablamos del origen, ¿no? Agua superficial, pues, corrientes superficiales, embalses, agua subterránea, nuestros acuíferos. Entonces, en promedio, al año, obtenemos agua de los cauces superficiales en torno a los 5.25 miles de hectómetros cúbicos. Pues acuérdense que un hectómetro cúbico es 1.000.000 de metros cúbicos. Y a ese millón, después hay que añadirle 3 ceros más, por los miles, para ver de qué cantidad estamos hablando. Entonces, como agua superficial utilizamos
5,25 miles de hectómetros cúbicos y como agua subterránea utilizamos 7,38 miles de hectómetros cúbicos. ¿Qué refleja estos datos? Pues que fundamentalmente en México nos abastecemos para consumo humano, ¿no?, de agua subterránea y se cifra que casi 3/4 partes de la población, es decir, más de 75 millones de personas, usamos el agua subterránea como fuente de abastecimiento de nuestro entorno, ¿no? Ahí incluye tanto zonas totalmente urbanas como zonas periurbanas o zonas rurales, ¿no? Entonces, nuestro abastecimiento a nivel de país depende en gran medida de nuestros acuíferos, ¿no? Y de ello, pues, implica pues, la necesidad de que tenemos que estudiarlos, ¿no?, para conservarlos y poder seguir cubriendo estas necesidades de agua para consumo humano. Bueno, esta necesidad de captar agua, ¿no?, para nuestro abastecimiento hace que pues, a lo largo de los años, ¿no?, y desde hace muchas décadas, el agua sufra una serie de presiones, ¿no? Es decir, que limita muchas veces el uso que podemos hacer de ellas. En el caso de aguas superficiales, cuando hablamos de estas presiones que ejercemos sobre este recurso, pues estamos mencionando fenómenos hidrometeorológicos. Y un ejemplo es la situación que tenemos ahora, que estamos en sequía, ¿no? No solo este año, sino que ya llevamos varios años de sequía. Y ahí podemos ver en las noticias como ya en Monterrey ya van a tener tandeos en el agua de abastecimiento, cosa que nunca les había pasado, ¿no? Entonces, los fenómenos hidrometeorológicos afectan esa facilidad de disponer de agua. Y por supuesto, hoy en día, pues ya estamos viendo cómo los efectos del cambio climático se ejercen sobre los recursos hídricos, ¿no? Y ya a nivel de país ya tenemos estudios sobre recursos hídricos y cambio climático. Otro punto es la situación de trasvases entre cuencas, ¿no?, que da lugar a que se saque agua de una cuenca para llevar agua a otra cuenca, ¿no? Y todo la problemática que generalmente provocan estos trasvases, ¿no?, tanto en la cuenca que cede el agua como en la cuenca que que recibe el agua, perdón. Y no solo problemas ambientales, sino pues también hemos visto a lo largo de los años problemas sociales. Y bueno, después tenemos el gran problema del vertido de aguas residuales, ¿no?, ya que el nivel de depuración que tenemos de nuestras aguas residuales pues aún no es el idóneo, ¿no? Y nuestros ríos muchas veces funcionan como sistemas de alcantarillado, ¿no?, como sistemas que recogen el agua residual para extraerla, llevarla a otro lugar, ¿no? Después también tenemos el problema de los residuos sólidos, el problema del drenaje agrícola que genera grandes cargas de fertilizantes y plaguicidas que pueden llegar a estas aguas superficiales, lo cual da lugar a la eutrofización, ¿no?, a que nuestros cuerpos de agua se queden sin oxígeno y entonces la vida acuática desaparece y empiezan pues, los malos olores, la aparición de cianobacterias, etcétera, ¿no?, lo cual provoca que esa agua ya no puede ser usada como abastecimiento. Y bueno, todos estos problemas los podemos englobar en lo que es propiamente la contaminación de los cuerpos de agua superficiales, ¿no? Y el mismo Conagua, en su red de monitoreo que está a nivel de país, a partir de esos datos de esa red de monitoreo, publica, ¿no?, pueden ustedes consultarlo en su hoja web, pues los diferentes niveles de contaminación que existen en los ríos del país. Lo mismo podemos hablar pues, en el caso pues, de las aguas subterráneas, ¿no?, que como hemos dicho es nuestra otra gran fuente de abastecimiento a nivel de país, y aquí pues también tenemos presiones que se ejercen sobre ellas y que dan lugar a problemas de cantidad y de calidad, ¿no?, a semejanza de las aguas superficiales.
También les afecta a los fenómenos hidrometeorológicos, porque gran parte del volumen de agua que nosotros extraemos de un acuífero pues procede del agua de lluvia, ¿no? También le afecta al cambio climático como recurso hídrico que es. Y esto normalmente se refleja en que el nivel del agua subterránea va descendiendo, ¿no? Si nosotros seguimos extrayendo agua y no la recuperamos, pues igual que un embalse de agua superficial, ¿no? Pues el nivel del agua desciende. Eso provoca pues, efectos de subsidencia, ¿no? Hundimientos, fracturas, y un ejemplo conocido a nivel mundial pues, es la misma Ciudad de México, ¿no? Que sufre su subsidencia, aparecen sus fracturas, etcétera, ¿no? Pero bueno, lo mismo que pasa en Ciudad de México pasa en muchos acuíferos del país, sobre todo aquí en el centro, donde se ve esos fenómenos ligados a la extracción excesiva del agua subterránea. Esta subsidencia, hundimiento, fracturas, pues a su vez produce daños en la infraestructura urbana, ¿no? Ya que, pues bueno, si el terreno se hunde, si se fractura, pues el sistema de distribución de agua potable se puede dañar, el alcantarillado también, aparecen fracturas en las propias calles de la ciudad, etcétera, ¿no? Incluso pues, pueden afectar a edificaciones. También este descenso del agua subterránea supone un mayor costo energético, porque tenemos que extraer agua a mayor profundidad, ¿no? Y nosotros utilizamos bombas que usan luz para extraer esa agua. Entonces, a medida que el agua está más profunda, necesito más energía y por lo tanto esto después se refleja a un mayor costo monetario, porque hay que pagar pues, la luz, ¿no? La energía que necesito para elevar esa agua. Adicionalmente, pues igual que le pasa a las aguas superficiales, también tenemos procesos de contaminación, porque muchos de esos vertidos que tenemos sobre la superficie del suelo terminan infiltrándose y llegan a las aguas subterráneas, ¿no? Y finalmente, pues hay que tener en cuenta que mucha agua, gran parte del agua subterránea, como forma parte del ciclo del agua, a su vez también incide pues, en los caudales base de los ríos, ¿no? Ese caudal del río que se mantiene durante todo el año, pues fundamentalmente está alimentado por aguas subterráneas. Se afectan manantiales, ¿no? Incluso se llegan a secar humedales que también se alimentan de agua subterránea. Pues si ya no les llega el agua subterránea, también se pueden secar, ¿no? Entonces, todas estas presiones pues, nos reflejan el hecho de que hasta el momento pues, nuestra gestión de los recursos hídricos no ha sido la más idónea y hay que trabajar fuertemente para que esta gestión de los recursos hídricos pues, con el tiempo mejore, ¿no? Y nos permita pues, conservar un recurso que aunque nosotros lo pensamos que es infinito, pues bueno, cuando se deteriora su cantidad o se deteriora su calidad, pues nos genera problemas. Y bueno, y un ejemplo es el acuífero del Valle de Toluca, que es pues donde vivo yo, más unas cuantas personas más, y que es la fuente de abastecimiento de todos los habitantes del valle, más otros habitantes, ahora lo vamos a ver. Bueno, el acuífero del Valle de Toluca pues, se encuentra aquí en el Estado de México. Aquí tenemos Ciudad de México, ustedes andan por aquí abajo, ¿no? Y este es nuestro valle, ¿no? Rodeado de montañas, con el volcán Nevado de Toluca como un punto característico, y toda esta mancha amarilla que ven aquí, ¿no? Distribuida a lo largo y ancho del valle, es lo que conocemos como la zona metropolitana del Valle de Toluca, ¿no? Que está compuesto por unos cuantos municipios. ¿Vale? Bueno, como somos un valle muy alto, ¿no? Estamos a 2.600 metros sobre el nivel del mar, nuestra temperatura media anda por los 13 grados centígrados, la precipitación en 785, aunque en el nevado pues, puede llegar a los 1000 y a veces pues, aparece nieve. Y es un acuífero que está destinado fundamentalmente, como les decía antes, a cubrir las necesidades de agua potable del valle. Pero también
parte del agua que se extrae se lleva hacia el Valle de México en un trasvase de agua subterránea que se conduce pues, al Valle de México pues, también para cubrir sus necesidades. En este valle pues, ha habido un rápido proceso de urbanización e industrialización, sobre todo a partir de lo que fue el sismo de Ciudad de México, ¿no? Donde muchas personas y también muchas industrias, por cuestiones de seguridad, pues decidieron desplazarse al Valle de Toluca pues para instalarse, ¿no? ¿Esto en qué se refleja? Bueno, pues aquí tenemos una gráfica donde tenemos las décadas, los años y el volumen de millones de metros cúbicos que se han ido extrayendo con los años, ¿no? Y como ven, es una curva totalmente creciente, ¿no? Sí, año con año o década con década, la cantidad de agua que hemos extraído del acuífero ha sido mayor. Y eso se refleja porque hemos tenido que cubrir las necesidades pues, de casi 2.200.000 habitantes, cubrir las necesidades de los parques industriales y también propiamente pues, las necesidades de servicios como cualquier zona metropolitana. Vale. Estos son gráficas pues, que hablan de ese crecimiento poblacional de los dos municipios principales, que es Toluca y Metepec. Y bueno, pues aquí hay fotos de cuando en Toluca no había coches, ¿no? En los portales casi no paseaba nadie, a diferencia de lo que vemos hoy en día, que bueno, que sí circulan muchísimos coches, y como esta mancha urbana, ¿no? Esto es Toluca, esto es Metepec. Esta mancha urbana, pues a medida que ha ido creciendo la población, pues también ha ido creciendo la mancha urbana, ¿no? Hasta llegar a la mancha amarilla que hemos visto antes, ¿no? Entonces todo ha sido exponencial, ¿no? Pues ha crecido la población, ha crecido la mancha urbana, ha llegado más población porque se han instalado más industrias, Toluca es la capital del estado, entonces también da más servicios, entonces también vienen más personas a vivir para completar esos servicios. Después todas las personas que de Ciudad de México prefieren vivir también en Toluca, ¿no? Entonces ha tenido una expansión continua que ha implicado, como hemos visto en la gráfica anterior, que cada vez necesitemos más agua. Bueno, y esa cada vez necesitemos más agua implica que en nuestro acuífero, esta es el agua que entra, ¿no? Y esta es el agua que sale. Pues estemos extrayendo más agua, esto es el bombeo, lo que extraemos con los pozos, de la que se introduce. Y entonces, en promedio, pues año por año, se puede cifrar que ese déficit de agua, ¿no? De extraer más agua de la que entra, ¿no? Estamos en números rojos, está en torno a 110 millones de metros cúbicos, ¿no? Y no es solo hoy, sino que ya llevamos varios años, varias décadas, con déficit, ¿no? De estar extrayendo más agua. ¿Esto qué ha provocado? Pues que desciendan los niveles piezométricos, que haya procesos de subsidencia, que cambien características físico-químicas del agua, que aparezcan grietas. Y bueno, para que vean que no me lo invento, ¿no? Que no sea yo una derrotista, pues algunos de estos efectos pues en nuestra universidad desde hace años los hemos estado estudiando. Un ejemplo ha sido Juan Manuel, que también estuvo estudiando aquí el acuífero de Toluca, y entonces nos hemos dado cuenta que sí tenemos estos efectos en nuestro ambiente, en nuestro entorno, ¿no? Y entonces, pues, esta cantidad de agua que hay que extraer, pues se extrae con pozos, ¿no? Entonces, cada puntito de estos negros son los pozos que tenemos inventariados en la ciudad. Bueno, en la ciudad, en el valle, ¿no? Y puede que haya algunos más, porque ya sabemos que muchas veces no todos los pozos están autorizados. En total hay como 848 pozos, uso agrícola, uso industrial, uso servicios, pero los que nos interesan son estos, ¿no? 403. Es decir, casi la mitad de los pozos que hay en el Valle de Toluca están destinados al uso público urbano. Y como decíamos, no solo del Valle de Toluca, sino también de nuestro valle vecino, del Valle de México.
Y estos pozos que forman parte de los pozos que extraen agua para Valle de México son los que se conocen como el sistema Lerma, ¿no? Y son todos estos pozos que están aquí muy bien alineaditos, ¿no? Pueden ver. Entonces, todos estos pozos extraen agua para llevarla al Valle de México. No hay que decir Ciudad de México porque también abastecen a municipios que son también del Estado de México, ¿no? Esto ha dado lugar pues, a que tengamos sitios, bueno, como estas manchitas rojas, donde tenemos entre 3 y 7 pozos por kilómetro cuadrado. ¿Esto qué supone? Una concentración de pozos muy elevada que extraen en un espacio muy pequeño un gran volumen de agua, ¿vale? Sobre el sistema Lerma, pues podemos hablar de que no es de hoy, sino que ya se inició en la década de los 40 y 50, y primero consistió en captar unos manantiales y aguas superficiales de Almoloya del Río, ¿no? Que es un municipio que está justo en el límite entre el Valle de Toluca y el Valle de México. Eso supuso llevar hacia el Valle de México 4 metros cúbicos por segundo, es decir, 4.000 litros al segundo, es decir, 4.000 botellas de 1 litro en un segundo se llevaron a Ciudad de México. Como no fue suficiente, este sistema Lerma planteó una segunda fase que consistió en los pozos, ¿no? Que son estos pozos que les señalaba antes, que estaban todos muy bien alineados. Estos pozos están tanto en el Valle de Toluca como en la isla Huacalacomulco, ¿no? Que es el valle vecino que tenemos rumbo hacia Querétaro, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente el 70% de los pozos, bueno, de la extracción de agua corresponde al Valle de Toluca. Entonces, esta extracción se inició en la década de los 70, se construyeron acueductos, ¿no? 170 kilómetros, para pues, llevar el agua desde el Valle de Toluca al Valle de México, ¿no? Y según las necesidades hídricas del valle, pues a través de esos acueductos se llevaba entre 7 y 11 metros cúbicos por segundo, ¿no? Estas cifras fueron variando con el tiempo porque entró el sistema Cutzamala, ¿no? Que es el sistema de el trasvase de aguas superficiales, también desde el Estado de México y Michoacán hacia Ciudad de México, Valle de México, ¿no? Y bueno, se necesitó pues construir plantas de bombeo y plantas cloradoras, ¿no? Estas son algunas de las fotos de los pozos que hay en el Valle de Toluca que pertenecen al sistema Lerma, y esto es una de estas plantas cloradoras, ¿no? Que se les echa cloro al agua pues, para potabilizarla. Bueno, este sistema de aguas de Ciudad de México pues, es de 398 pozos y 229 están en el Valle de Toluca, ¿vale? Entonces, del Valle de Toluca, con todos estos pozos, se extrae aproximadamente 246 millones de metros cúbicos al año, ¿no? Entonces, tienen que imaginarse millones de metros cúbicos, ¿no? Se me olvidó buscar, generalmente esto lo hacen similar a cuántas piscinas tan grandes como el Estadio Azteca suponen, pero se me olvidó buscar la cifra. Pero si tienen curiosidad, por ahí búsquenla, ¿no? Pues esos son grandes volúmenes de agua, ¿no? Una presa puede tener 30, 40 millones de metros cúbicos almacenados, ¿no? Y aquí hablamos de 246. Vale. Entonces, ¿esto que ha provocado? Pues como les decía antes, pues el descenso del nivel piezométrico, ¿no? Esto es como en la década de los 60 el agua casi estaba en superficie, ¿no? Aquí tenemos la cota 0 metros, y como con el paso de los años, ¿no? En la época de los 70 se construyeron los pozos del sistema Lerma, más los pozos propios del Valle de Toluca, y este descenso pues, ha continuado con el tiempo, ¿no? Y para lo que es el periodo 1968-2010, pues se cifró que casi 1,5 metros al año estaban descendiendo los niveles piezométricos. Y este descenso es general, ¿no? Aquí en el mapa lo vemos, ¿no? Estos son líneas que me dicen cuántos metros ha descendido el nivel del agua
en esos años, ¿no? Del 68 al 2010. Y aquí que está, pues, ¿se acuerdan, no? El valle, la zona metropolitana, las manchitas rojas de los pozos, de la mayor densidad de pozos, pues aquí ha llegado a descender 40 metros. Donde está el sistema Lerma, ¿no? ¿Se acuerdan? Donde están aquí los pozos alineados. Pues también estamos hablando de descensos en torno a los 30-40 metros, ¿no? Entonces eso supone estar vaciando el acuífero, ¿no? nuestro vaso subterráneo para extraer el agua, ¿no? Y como la naturaleza no recupera tan rápidamente el agua que extraemos, pues vamos vaciando, vaciando, vaciando. ¿Y esto en qué se ha reflejado? En que, por ejemplo, esto vuelve a ser la zona metropolitana, aparezcan grietas en el terreno. Estas rayitas rojas que ven por aquí son fracturas que hemos inventariado en lo que es propiamente la zona urbana, ¿no? Y tenemos incluso esta fractura que es bastante famosa aquí en el Valle de Toluca, que tiene 14 kilómetros de longitud, ¿no? Entonces no estamos hablando de fracturitas, ¿no? Sino de grandes fracturas que afectan pues al desarrollo urbano, ¿no? Y aquí pues tienen algunas fotos de cómo pues aquí pues se tienen que abandonar hasta casas, ¿no? Porque se les cayó el techo, aquí por subsidencia se ven los cimientos, se partió la pared, ¿no? Pues igual hay casos semejantes pues que también en el Valle de México también se aprecian, ¿no? Entonces estos agrietamientos pues en sí son irreversibles, ¿no? Ya los tenemos presentes aquí en el valle y por supuesto no los vamos a rellenar con nada, ¿no? Después también esto implicó cambios en la calidad del agua, el tener que extraer agua cada vez más profunda y eso supone que es un agua que está en contacto durante más tiempo con los materiales geológicos, ¿no? Y como estamos en un medio volcánico, ¿no? La geología es volcánica, pues eso da lugar a que tengamos muchos metales pesados, ¿no? Y sobre todo aquí en el hierro, pues se ve como a lo largo de los años, ¿no? Que tenemos años aquí concentración, la concentración de este elemento químico ha ido aumentando con el tiempo. En el caso del manganeso, pues tiene ciertas variaciones, ¿no? Pero sí hay una tendencia y que nos habla que las características físico-químicas del acuífero pues también están cambiando pues debido al hecho de que explotemos agua cada vez más profunda y con más tiempo en contacto con la geología, ¿no? Bueno, también ha provocado pues, la desecación de las zonas húmedas, como las lagunas de Almoloya del Río, que fue en el primer lugar donde se aprovechó el agua de los manantiales que alimentaban estas lagunas para exportarla, ¿no? Y se sigue captando esos manantiales, ¿no? Entonces son algunas imágenes de las lagunas, que son un sitio Ramsar, ¿no? De protección de la biosfera. Y aquí pues hicimos un estudio de cómo en los años, ¿no? Años 70, 80, 90, pues ha ido cambiando la configuración de esas lagunas, ¿no? Porque ha perdido alimentación, ya no recibe tanta agua. Y eso también se refleja, porque bueno, estas lagunas inicialmente pues es el nacimiento del río Lerma, ¿no? Que circula por todo el valle. Entonces aquí a la salida de las lagunas habían unas estaciones hidrométricas que medían el caudal que salía de las lagunas y que estaba alimentando al río. Entonces recopilamos datos históricos y encontramos estos datos, ¿no? Entonces, si se acuerdan, dijimos que en la década de los 40-50 se captaron los manantiales y en la década de los 70 se empezó a construir el río Lerma, perdón, el sistema Lerma de los pozos, ¿no? Entonces aquí esto es una estación hidrométrica, la de Atenco, y se ve cómo pues, inicialmente, pues antes de los años del sistema de captación de manantiales, pues había un agua, un flujo, un caudal que circulaba a la salida de las lagunas y como con el paso de los tiempos, pues, el caudal fue cero.
En la de San Bartolo, aquí es muy curioso, ¿no? Pues digo, no, pues aquí no hay caudal, ¿no? Tengo 0 y aquí aumentó, ¿no? Pues inicialmente también se vio este descenso de caudales y después un incremento que más o menos, pues según años, hay más, hay menos, ¿no? Entonces uno se pregunta cómo en un lugar no hay agua, ya no sale agua de las lagunas, y en otra estación que también mide la salida de las lagunas, resulta que sí tengo agua, ¿no? Entonces nos dimos a la tarea de ver, ¿no? Este es el puente de San Bartolo, donde está ubicado geográficamente, unas fotos históricas, ¿no? Donde ven, si se fijan aquí en el ojo del puente y las obras que lo mantienen, ¿no? Si toman esa referencia, pues se puede decir que esto es en esa época en que aún había un poquito de agua. Pues bueno, más recientemente en el mismo lugar, este es el ojo, ¿no? Este ojo que hay aquí, este es el otro ojo, ¿no? Pues hoy en día vemos que hay agua, ¿no? Pero fíjense que está flotando en el agua, ¿no? De aquí ni se ven los ojos, ¿no? Ya solo queda este de aquí arriba. Y aquí como tenemos hasta problemas de inundación, ¿no? Esto es lirio acuático. Pues ¿qué pasó? Pues que nuestro río Lerma se convirtió en el sistema de drenaje de alcantarillado del Valle de Toluca, ¿no? Entonces ahora sí tiene caudal, pero un gran porcentaje de ese caudal, sobre todo en época de secas, cuando no llueve, puede ser un 80 o 90%, son aguas residuales, más o menos tratadas. En época de lluvias, pues bueno, el porcentaje de agua de lluvia pues hace que tengamos un caudal natural mezclado también con aguas residuales, ¿no? Entonces nos hemos encontrado en esa situación de que si tenemos grandes caudales en el río Lerma, pero son caudales artificiales provocados por las descargas, sobre todo el sistema urbano de los diferentes municipios que tenemos, ¿no? Entonces el problema es el grado de depuración, que aunque tenemos plantas de tratamiento, pues aún no depuran un suficiente volumen. Bueno, después, pues hablando de esas aguas residuales, pues hay que hablar de que parte fundamental de que podamos devolver al medio un agua con una calidad aceptable es tratarla, ¿no? Hay tecnologías duras, en el sentido de plantas de tratamiento como tal, ¿no? Como esta que vemos aquí, que es la planta de tratamiento de Atotonilco, la que trata las aguas de Ciudad de México. Tecnologías blandas como son humedales, pero un planteamiento que hay que tener también es cómo aprovechar estas aguas residuales, ¿no? Y fundamentalmente, pues hoy en día las opciones que tenemos es el riego o la recarga de acuíferos, ¿no? El riego supone pues, reusar estas aguas para pues, nuestros cultivos, y la recarga supone introducir un agua bien tratada, por supuesto, al medio subterráneo para ver si conseguimos, entre comillas, volver a llenar de agua nuestro vaso subterráneo. Entonces, sobre esos puntos, en México se ha trabajado bastante, ¿no? Como una solución plausible, ¿no? Y la planta Totonilco en parte se construyó con la justificación de tratar las aguas residuales de la Ciudad de México que se utilizaban sin tratar para el riego del Valle del Mezquital, en el estado de Hidalgo, ¿no? Entonces aquí se consigue que esas aguas de riego tengan mejor calidad. Pues entonces, en este sentido, pues el reuso de aguas residuales, unas ventajas que tienes es que necesitamos un nivel de calidad del agua tratada menos estricto que si la utilizaríamos para otras cuestiones, ¿no? Porque el agua de riego no necesita una calidad de agua potable. Después hay que considerar que estas aguas residuales es una fuente constante y segura de agua, ¿no? Pues siempre estamos usando agua en nuestras casas durante los 365 días del año. Estas aguas residuales también aportan nutrientes porque tienen nitrógeno y fósforo, ¿no? Que proceden del uso que hacemos de ella. Y eso
tiene como consecuencia que si hay nutrientes podemos ahorrar en fertilización, ¿no? No comprar fertilizantes porque parte de los nutrientes los tenemos en el agua. Ayudamos a conservar los recursos hídricos porque no las vertemos directamente en cauces superficiales, por ejemplo. Y también en muchas ocasiones, en México no tanto, ¿no? Porque el agua de riego pues, tiene una categoría especial y casi no se paga por ella, ¿no? Pues reducir el coste económico. Cuando se piensa en estos reusos de agua residual, pues se piensa en lo que puede tener el agua, ¿no? En el sentido de qué calidad va a tener, porque las aguas residuales, con base en nuestra experiencia, pues tienen muy mala fama, ¿no? Son feas, huelen mal, huelen peor y no hay manera de acercarse a ellas, ¿no? Entonces normalmente pues uno cuando plantea ese reuso se fija en la materia en suspensión, la materia biodegradable, elementos nutritivos, pH, metales, microorganismos, sustancias orgánicas, inorgánicas, pero generalmente lo que se plantea más problemas para que la sociedad acepte ese uso son los microorganismos patógenos, porque ya sabemos que estos microorganismos pues provocan enfermedades, ¿no? Bueno, se han hecho estudios de ello y se ha visto cómo muchos de estos microorganismos, como pueden ser los coliformes, Escherichia coli, ¿no? Les suenan los nombres, estreptococos fecales, pues bueno, cuando los ponemos en el suelo y se infiltran con el agua residual a través de él, recorren normalmente pocas distancias, ¿no? 6 metros, 9 metros, estos son un poquito más, 183 en ese experimento. ¿Eso qué quiere decir? Que si esta agua que se infiltra y tiene microorganismos y el nivel del agua subterránea está lo suficientemente profundo, pues no tenemos mucho problema, ¿no? Sí, en líneas generales siempre hay que hacer la investigación, hacer la experimentación, comprobar para cada caso lo que es factible y lo que no es factible, qué organismos tenemos, cuál es nuestro medio a través del cual van a circular, ¿no? Igual que decíamos esto para las bacterias, pues se aplica a los virus, ¿no? ¿Vale? Donde, pues bueno, dependiendo del medio, del tipo de fluente, pues pueden recorrer ciertas distancias con el agua misma, pero una vez termina de recorrer esas distancias, pues se eliminan, ¿no? Al 100%. Entonces, si nosotros hacemos un buen estudio del reuso de aguas residuales, podemos comprobar si nuestro medio pues facilita su eliminación y evitamos realmente pues el mayor problema que se considera que tienen las aguas residuales, que son los microorganismos patógenos, los que generan enfermedades. Después comentábamos también la recarga artificial. Incluso ya en México tenemos una norma que nos permite recargar acuíferos con aguas residuales tratadas, ¿no? Entonces, la recarga consiste en introducir de forma directa o inducida agua en el acuífero. Lo podemos introducir con pozos, ¿no? Lo podemos introducir a través de balsas que se infiltran, a través de los propios cauces de los ríos, ¿no? Pues, entonces, dependiendo de nuestro entorno, pues buscaremos cuál es el mejor medio que tenemos para recargar. Y ya digo, ¿no? Pues en México ya lo tenemos planteado e incluso tenemos una norma que nos dice cómo hacerlo, sobre todo para evitar pues, estos problemas de contaminación que estamos hablando, ¿no? Bueno, esto me lo salto porque así ya para no aburrirles mucho. Y después quiero hablar de las ciudades esponja, ¿sí? Que es un término que ha surgido hace pocos años, ¿no? Y que engloba toda una serie de prácticas que nos permiten aprovechar mejor el agua de lluvia de nuestra ciudad, ¿no? No es la panacea, no es la solución a todos nuestros problemas en las ciudades con el agua, pero sí ayuda a que hagamos un mejor uso de ella. Entonces, estas ciudades esponja
lo que buscan es aprovechar la infraestructura urbana, sobre todo verde, desde la revegetación de superficies impermeables hasta los techos verdes y humedales construidos, para dar resultados positivos en términos de disponibilidad de agua, calidad y reducción de inundaciones. Entonces, las ciudades esponjas están pensadas para, entre comillas, aprovechar el agua de lluvia, ¿no? Y en México es una idea que cada vez se está esparciendo más, se está implementando muchísimo. En Ciudad de México hay hasta campañas de vamos a aprovechar el agua de lluvia, ¿no? Y ahí en Taxco pues hay una maestría y una compañera suya, Blanca, que está hablando de aprovechar el agua de lluvia, ¿no? En la misma ciudad de Taxco. Fundamentalmente, ¿en qué se basa? En infiltrar agua de lluvia, en retener agua de lluvia, en almacenar el agua de lluvia y en tratar el agua de lluvia. Y finalmente en utilizarla. Como ven, siempre es agua de lluvia. Ya sabemos que el agua de lluvia en las ciudades pues, cae sobre los techos, cae sobre las calles y se va, ¿no? Entonces la idea es, dentro de esa ciudad, pues aprovecharla en alguna de estas acciones. Entonces, en la infiltración de agua de lluvia, lo que se busca es aquellas superficies impermeables que ya las conocemos, ¿no? Carreteras, plazas, parques, las vamos a reemplazar por materiales permeables, ¿no? Incluso pues, techos verdes y humedales y jardines. ¿Qué buscamos con ello? Pues cuando se produzcan esas lluvias, además de que vayan a lagos y ríos, el agua de lluvia queda retenida dentro de la ciudad, ¿no? Entre comillas, no se escapa hacia las afueras. Entonces hay sistemas como estos, ¿no? Que en época de no lluvia pues son parques, y en época de lluvias pues se puede infiltrar, se puede retener en esta depresión y dar lugar a que se infiltre, ¿no? Y a veces tan sencillito como en estas fotos, donde en estos pequeñitos parques vamos reteniendo el agua, pues que pues, en estas calles es una calle con pendiente, ¿no? Vamos reteniendo el agua que escurre sobre esa superficie, ¿no? Y así conseguimos que se infiltre. Después está la retención de agua de lluvia, y lo que busca, como dice su palabra, es aumentar el tiempo de retención de esta agua de lluvia, ¿no? Para ello pues, se adecua la topografía urbana, o se implementan jardines, humedales o incluso estanques, ¿no? Y aquí hay un ejemplo de una ciudad de Estados Unidos, ¿no? Donde pues, ejemplifican lo que puede suceder. Esto sería lo tradicional, ¿no? Donde pues llueve y casi todo se escurre y va al sistema de alcantarilla. Cuando ya conseguimos disminuir lo impermeable, ¿no? Aquí estaba el 60%, aquí el 22%, pues ya de lo que precipita hay un menos volumen que se escurre y un más volumen que se infiltra, ¿no? Estamos recargando el acuífero. O aquí es otra opción, donde pues ese volumen, si no conseguimos retener el agua, ¿no? Provocar esa retención, ¿no? Aquí le llaman biorretención, un parque, un camellón, ¿no? El camellón de una calle, para facilitar esa infiltración hacia el acuífero, ¿no? Eso a su vez que evita pues, que en el sistema de alcantarillado, ¿no? Si comparamos, aquí hay un mayor volumen, ¿no? Esa flecha es más grande, ya que hay un menor volumen, pues es un menor volumen que recoge el sistema de alcantarillado, porque lo estoy aprovechando para que se infiltre. Después tenemos el almacenamiento de agua de lluvia. Pues como dice su palabra, buscamos tanques o depósitos, sobre todo subterráneos, para recoger el agua de lluvia y utilizarlo posteriormente, ¿no? Aquí que está marcado la época de lluvias y la época de secas, pues almacenamos en época de lluvias y usamos el agua en época de secas, ¿no? Y entonces pues puede ser esa agua que yo recojo en el techo de mi casa, almacenarla en el subsuelo, ¿no?
y hay sistemas de almacenamiento donde yo pues cuando deje de llover pues esa misma agua la extraigo y la uso, si no se le da ningún tratamiento, pues bueno, pues la uso para mis jardines o mis parques, ¿no? E incluso pues se plantea mucho en grandes zonas comerciales, ¿no? Donde tenemos muchos metros cuadrados, pues almacenar esta agua en el subterráneo, ¿no? De forma subterránea para utilizarla. Si dentro de una zona comercial pues no se necesita mucha agua potable, ¿no? Lo que se usa es más agua para limpieza, para baños. Entonces pues esta agua que se recoge puede tener esa calidad para esos usos domésticos no potables, ¿no? Incluso pues bueno, estos son los que se tienen prefabricados que los puedes instalar en tu casa. Y pues en el ICA pues está trabajando en este tipo de depósitos subterráneos, ¿no? Y ya tenemos incluso un software que me dice, según cómo es mi casa, cuánta agua puedo recoger en el techo de mi casa, cuánto es el volumen que puedo almacenar, cuántos depósitos de agua necesito, etcétera, ¿no? Entonces uno pues puede diseñar su almacenamiento de agua de lluvia a la medida. Entonces son ideas que ya se están llevando a cabo y que sobre todo en las ciudades, pues si se lleva a cabo una buena planificación, nos puede ayudar a hacer un mejor uso de nuestra agua de lluvia, porque si no, perdón, perdón, adelante. Bueno, otro tema es, pues, en el caso de agua de lluvia, pues también se puede tratar, ¿no? Llevándola a humedales o a zonas de obras de recarga, porque en estos humedales, pues en sí son sistemas de tratamiento naturales que me pueden disminuir la cantidad de contaminantes. Y por ejemplo, en Ciudad de México hay algún que otro lago que es de aguas residuales, pero que en sí no es para almacenar, sino porque en ese lago humedal, pues estamos tratando el agua residual que está llegando, ¿no? Y bueno, esta agua residual, perdón, esta agua de lluvia, pues también la podemos utilizar de forma directa, ¿no? Generalmente estamos hablando de usos domésticos, limpieza, paisajismo, extinción de incendios, ¿no? Donde buscamos recoger el agua, ¿no? Darle un cierto tratamiento, ¿no? Que tampoco el agua de lluvia es 100% pura, limpia y cristalina, ¿no? Para finalmente poderla utilizar, ¿no? Entonces esto es un esquemita de gente que te vende pues, los sistemas de tratamiento y esto pues lo podemos ver, esto es una foto de aquí de Valle de Toluca, de las zonas rurales, ¿no? Donde pues tenemos mi tanque me recoge el agua de lluvia, aquí tenemos unos filtros y la idea en estos casos pues es llegar a que sea agua potable, ¿no? Si no diseñamos el sistema de potabilización, pues como decía, pues, usos domésticos, pues para limpiar los suelos, dentro del baño, ¿no? Donde no necesitamos una calidad tan elevada, ¿no? Bueno, una calidad de agua potable, ¿no? Como la necesitaremos pues para beber o utilizarla en la cocina. Bueno, esta era la idea que quería conectar antes, pero se me fue, ¿no? La descarga de agua de lluvia. Es decir, toda esta agua de lluvia que nosotros no aprovechemos de una manera consciente y bien planificada, ¿no? Pues ya sabemos que al final va al sistema de alcantarillado. Si bien nos va a una planta de tratamiento mezclado con propiamente el agua residual que se genera la ciudad, eso supone tratar volúmenes muy grandes de agua, ¿no? Agua residual mezclada con agua de lluvia. Y eso pues en sí lo que estamos haciendo, entre comillas, es ensuciar el agua de lluvia, ¿no? Entonces, una de los planteamientos que hay es utilizar redes separadas de tuberías, ¿no? Es decir, una tubería
lleva el agua pluvial y otra tubería lleva el agua residual, ¿no? Entonces, esto es lo que, lo que podemos imaginar, ¿no? Tener dos tuberías que nos permitan, pues desde el principio, la de agua residual que solo esté conectada a las casas, recogiendo agua residual, y una tubería de agua de lluvia, ¿no? Stormwater, ¿no? Que solo recoja el agua de lluvia, que sí que tendrá un poquito de basura, ¿no? Porque las calles tienen basura y suciedad, pero bueno, ya el tratamiento de este tipo de agua es muy diferente al tratamiento de un agua residual 100%, ¿no? Entonces podremos así pues aprovechar mejor esos volúmenes de agua de lluvia de escorrentía de la ciudad que podemos tener, ¿no? Sí hay que admitir que, bueno, pues en unos sitios es más fácil, en otros sitios es más difícil. En los desarrollos nuevos, ¿no? Pues sí se puede plantear estos sistemas. Ya en las zonas más con más años de las ciudades es muy difícil, pero bueno, esto implica que si ahora lo podemos, que si ahora los nuevos desarrollos pues ya aplicamos técnicas como las que hemos visto ahora en lo de las ciudades esponja, pues vayamos ayudando a esa mejor conservación de los recursos hídricos. Bueno, y finalmente conclusiones, que más que todo es una reflexión final, ¿no? Te decide que nosotros pues conocemos nuestro ciclo del agua, ¿no? Nos lo enseñaron desde primaria, que este ciclo de agua de primaria pues hoy en día tiene muchos cambios, tiene muchos cortocircuitos, ¿no? Porque ha llegado el hombre y ha hecho uso de este recurso natural. En las ciudades sí podemos hablar de un ciclo propio de ellas, ¿no? Porque hemos visto que se mezclan muchas cosas, ¿no? Aguas residuales, agua de lluvia, impermeabilizo el suelo, lo puedo hacer más permeable, puedo separar agua de lluvia de agua residual, etcétera, ¿no? Entonces ahí tenemos un ciclo muy particular que hay que aprovecharlo en el sentido de hacer un mejor uso del agua en ese ciclo para que de esta forma pues tengamos a futuro un ciclo del agua en las ciudades más sustentable, ¿no? Donde la propia ciudad pues ayude a conservar los recursos hídricos, tanto en cantidad como en calidad. Al final, eso que nos plantea, que en las ciudades tiene que haber una gestión integrada, ¿no? Siempre se habla mucho de la gestión integrada de los recursos hídricos y se piensa en las cuencas, en los acuíferos, etcétera, en los embalses, etcétera. Pero si nosotros estamos diciendo que hay un ciclo del agua en la ciudad, pues también tenemos que hablar de una gestión integrada, donde contemplemos pues, el agua de abastecimiento, las captaciones, el agua de residual, que sería la salida, el desecho, y también incluir pues, las aguas pluviales y de escorrentía, ¿no? El agua de lluvia, el agua que escurre en la ciudad, para que estos tres rubros de aguas, de recursos hídricos, pues sean mejor aprovechadas y consigamos una mejor gestión, ¿no? Y la idea siempre es la misma, ¿no? Pues conservar los recursos, tanto en cantidad, en volúmenes, como en calidad, evitando la contaminación, ¿vale? Entonces sí hay que pensar que esta gestión, que estamos siempre hablando de ella, de la integrada, ¿no? La podemos hacer en muchas diferentes escalas, siempre con el fin último, pues, de conservar nuestros recursos. Y con esto finalizo y quedo abierto a sus preguntas, cuestiones, comentarios. Si han reflexionado algo y nos quieren compartir sus ideas, pues bueno, aquí estamos.